Hoy vamos a tratar, en primera instancia, un tema corto que es cuál es el papel de la estadística en el proceso científico. Y después vamos a iniciar con estadística descriptiva. ¿De acuerdo? Ya para irnos metiendo en el tema. Entonces, vamos a empezar por cuál es el papel de la estadística en el proceso científico. Ok, entonces vamos a ver qué entendemos cuando hablamos de metodología estadística, cuáles son las fases de la investigación o el proceso científico en donde interviene la estadística, cuáles son los aspectos básicos del diseño estadístico, cuáles son los aspectos básicos del análisis estadístico y cuáles, digamos, qué consideraciones estadísticas debemos tener cuando preparamos informes o difundimos, digamos, los resultados de investigación. Básicamente serían los temas que vamos a cubrir ahora. Ok, cuando hablamos de estadística o de metodología estadística y su relación con el proceso científico, estamos refiriéndonos a un conjunto de conceptos, principios y técnicas que utilizaremos para obtener datos adecuados a un objetivo de una investigación. ¿De acuerdo? Recuerden que la ciencia se basa en datos. Y aquí la estadística interviene entonces desde el puro principio del proceso científico, del proceso de investigación, porque debemos aplicar conceptos, principios y técnicas que en primera instancia nos permitan obtener datos apropiados para un objetivo de investigación particular. Una vez que definimos en esta primera parte de diseño estadístico qué datos obtener, cuántos datos obtener y cómo obtenerlos, el siguiente paso es aplicar de nuevo conceptos estadísticos, principios estadísticos y técnicas estadísticas para procesar los datos obtenidos en la primera etapa de forma adecuada. ¿De acuerdo? Lo que llamaríamos en términos generales el análisis estadístico de los datos. Con los resultados de ese análisis, pasamos a la siguiente fase, que es aplicar de nuevo conceptos, principios, técnicas y métodos estadísticos para organizar, presentar e interpretar los resultados de los análisis estadísticos. Entonces vean que el papel de la estadística no se limita al análisis estadístico, que es lo más clásico, que es lo que la gente piensa que es el papel de la estadística en investigación científica. El papel de la estadística es más que el análisis de los datos. Empieza en la parte del diseño estadístico de un estudio que nos permita obtener datos fiables y apropiados para demostrar una hipótesis, para lograr un objetivo de investigación. Después entramos, una vez que tenemos los datos en cantidad y calidad apropiada, debemos entonces procesar esos datos, analizar esos datos adecuadamente para obtener resultados que me ayuden
en el logro del objetivo de investigación. Y una vez que analicé los datos, ¿qué toca? Pues tengo que organizar, presentar e interpretar los resultados de los análisis y divulgarlos en una revista científica, en un congreso científico. Entonces, la primera idea que quiero que se lleven es que la estadística no se limita al análisis estadístico de los datos, sino que tiene que ver en el diseño de un estudio, en el análisis de los datos para ese estudio y en la divulgación, organización e interpretación de los resultados. En todas esas tres partes tenemos que considerar, tenemos que usar conceptos, técnicas, principios y herramientas estadísticas. Eso es lo que insisto aquí. Durante todo el proceso científico, durante toda la investigación científica, debemos aplicar la estadística. Primero, en el diseño estadístico. Ya vamos a ver en detalle qué es eso. En cómo obtener los datos. Cómo hacer un análisis estadístico de los datos que obtenemos. Cómo interpretar desde el punto de vista estadístico los resultados que obtuvimos. Cómo presentar, divulgar los datos y los resultados de los análisis. Es decir, que a lo largo de todo el proceso, desde que a uno se le ocurre una idea de investigación hasta que la publica en una revista o hasta que la presente a un congreso, tiene que considerar, tiene que participar la estadística. Por ejemplo, cuando hablamos de diseño estadístico, queremos responder a preguntas: ¿qué datos obtener? ¿Cómo obtenerlos? ¿De acuerdo? ¿Qué variables vamos a medir? ¿A dónde las vamos a medir? ¿Cuántos datos necesitamos? Etcétera. Eso es parte del diseño estadístico. En el análisis estadístico, perdón por el estornudo, en el análisis estadístico tenemos que decidir cómo procesar los datos. ¿Qué tipo de análisis vamos a usar para extraer la mayor cantidad y calidad de información de los datos? Ay, mientras no sea COVID, todo está bien. Ok. ¿Cómo interpretar los resultados de los análisis? Es otra cosa importante. ¿De acuerdo? Entonces, desde el diseño pasamos al análisis. Una vez que analizamos los datos y tenemos los resultados de los análisis, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que elaborar informes, escribir artículos. ¿Cómo debemos presentar los resultados? En un artículo científico, en un congreso, etc. Aquí tenemos que tener en consideración algunos conceptos muy importantes. Uno es una unidad de estudio. ¿A dónde vamos a medir las variables que nos interesan para lograr los objetivos de investigación? Entonces, el primer paso es definir una unidad de estudio. Una vez que tenemos identificada y definida una unidad de estudio, tenemos que decidir cuántas unidades de estudio debemos considerar en un estudio particular y cuáles, cómo las escogemos. ¿De acuerdo? Hay que tener claro entonces qué es lo que llamamos una unidad de estudio.
Una unidad de estudio es la unidad de la cual se necesita información. Es un elemento o conjunto de elementos de donde obtenemos el dato, donde realizamos las mediciones. Es decir, que es la entidad que va a ser objeto de medición, que o quién es sujeto de interés en la investigación. Por ejemplo, me interesa estudiar el crecimiento de los menores de 60 meses en función de el nivel de ingreso del hogar. ¿De acuerdo? Quiero determinar si hay relación entre el nivel de ingreso del hogar y una medida de crecimiento de los menores de 60 meses. Mi pregunta es, ¿cuáles unidades de estudio tendría en un estudio de ese tipo? ¿Alguno me lo quiere decir? A ver, un voluntario que me diga una o más unidades de estudios en un estudio que pretende determinar si hay relación entre el nivel de ingresos del hogar y el crecimiento de menores de 60 meses en el hogar. A ver, un voluntario. Abre el micrófono y me lo dice, o escríbalo en el chat. Si no hay voluntarios, escojo yo un voluntario a voluntad mía. Vamos a ver. Esteban Hurtado. ¿Está por ahí? Sí, profe. A ver, ya sabe cuál es el problema que queremos estudiar. Determinar si hay relación entre el ingreso del hogar y el crecimiento de los niños menores de 60 meses. Y lo que quiero que usted me diga es, por lo menos, una de las unidades de investigación o de medición o de estudio en ese trabajo. ¿A dónde vamos a medir las variables involucradas en ese estudio particular? A ver, Esteban, ¿qué me dice? Serían en los ingresos. Ok, una de las cosas que hay que medir obligatoriamente es los ingresos del hogar. ¿De acuerdo? Entonces, el hogar y los ingresos del hogar es lo que me interesa medir. Es decir, que una de las unidades de estudio sería el hogar. ¿De acuerdo? Definido de alguna manera. ¿Alguna otra unidad de estudio que se le ocurra? ¿Qué otra cosa tenemos que medir en este estudio en particular? Número de personas en el hogar, tal vez. Bueno, eso probablemente tiene que ver con el ingreso. Pero una cosa que tenemos que medir y que es de primordial importancia es medir de alguna manera el crecimiento de los niños menores de 60 meses. ¿De acuerdo? Entonces vean que en ese estudio, así rápidamente, tendríamos que medir por lo menos dos unidades. Una es el hogar, y ahí mediríamos el nivel de ingresos, y otro sería los niños menores de 60 meses.
a los que nos interesa medirles el crecimiento. ¿De acuerdo? Ok. Aquí me decía Mariela, los niños, efectivamente, los niños menores de 60 meses. Nicole me puso personas mayores de 60 meses, no, son los niños menores. ¿De acuerdo? Pero vean que entonces lo primero que tenemos que medir o que definir es cuáles son las unidades de estudio involucradas en mi proyecto, en mi investigación. ¿De acuerdo? Ok. Después que tenemos claro cuáles son las unidades de estudio, tenemos que definir cuántas unidades de estudio y cómo las vamos a seleccionar. Ya vamos a ir ahí. Vean que para una unidad de estudio debemos definir muy claramente cuáles son los criterios de inclusión y los criterios de exclusión. Supóngase que me interesa estudiar el nivel de hemoglobina glicosilada de diabéticos tipo 2 entre 18 y 65 años adscritos al área de influencia del Hospital México. ¿De acuerdo? Vean que lo que acabo de decir. Me interesa estudiar el nivel de hemoglobina glicosilada de diabéticos tipo 2 entre 18 y 65 años adscritos al área de influencia del Hospital México. Vean que en ese enunciado definimos algunas características. Por ejemplo, un diabético tipo 1 ¿entraría a esa investigación o no? No. No entraría porque un criterio es que sean diabéticos tipo 2. Un diabético de 70 años entraría en ese estudio. ¿Alguno que me responda? Tampoco, porque dijimos que entre 18 y 65 años. Lo mismo pasaría con un diabético de 16 años. No entraría en el estudio, porque nos interesa el estudio en diabéticos tipo 2 entre 18 y 65 años. Un grupo de diabéticos tipo 2 con edad promedio de 50 años de Liberia entraría en ese estudio. No. No entrarían en ese estudio. ¿Por qué? Porque los queremos adscritos al Hospital México. ¿De acuerdo? Vean que eso que hemos dicho de el tipo de diabetes, la edad, el área de adscripción, son criterios de inclusión o exclusión. Es decir, que una unidad de estudio debe definirse de forma tal que tengamos con mucha precisión definido cuáles son las características que debe tener o que no debe tener para considerarse una unidad de estudio que participe en el estudio. Una vez que tenemos claro la unidad de estudio, tendríamos que determinar cuántos pacientes tendríamos que estudiar. Eso sería cuántos. ¿Cuál es el tamaño de muestra que necesito? Bueno, para eso hay que tener en cuenta criterios estadísticos, que ya los veremos más adelante.
¿De acuerdo? Y una vez que hayamos definido el tamaño de muestra de cuántas personas van a entrar en el estudio de diabetes, debo determinar cuáles. Sí, ahorita coger un... Por favor, ¿hay algún micrófono abierto? Por favor, cerrar. Ok. Entonces, una vez que tenemos definida la unidad de estudio y hayamos determinado, usando criterios estadísticos, cuántos individuos vamos a estudiar, tenemos que decidir cuáles individuos, cómo los seleccionamos. Ahí hay que, de nuevo, aplicar criterios estadísticos. ¿Qué tipo de muestra vamos a tomar? ¿Y cómo la vamos a tomar? Bien. Una vez que eso está definido, debemos tener claro, debemos establecer cuáles son las variables que nos interesa estudiar. Hay una variable que es evidente en este estudio que mencionamos, que sería el nivel de hemoglobina glicosilada. ¿De acuerdo? Eso es una variable que vamos a estudiar. Pero seguramente nos interesa estudiar otras variables. Por ejemplo, el sexo de las personas. Por ejemplo, el grupo de edad de las personas. La condición socioeconómica de las personas. Si vive en una zona urbana, en una zona periurbana o en una zona rural. Son factores que podrían influenciar la variable que nos interesa, que en este caso sería el nivel de hemoglobina glicosilada. Podría ser también, digamos, el estilo de vida, el tipo de alimentación que recibe, etc. ¿Qué tipo de comorbilidades tienen los pacientes? Vean que eso sería, dependiendo de los objetivos del estudio, unas variables que nos puede interesar identificar y medir. Si las variables son fáciles de medir, pues no habría necesidad de complicarse mucho. Pero deberíamos, si tenemos alguna variable compleja, operacionalizar esa variable como vimos la semana pasada. ¿Cómo vamos a medir? Por ejemplo, nos interesa medir cuál es la percepción de esos pacientes de diabetes tipo 2 sobre el servicio recibido de parte del Hospital México. Entonces, esa percepción tenemos que medirla de alguna manera. Tenemos que buscar cuáles son los indicadores, cómo medir esos indicadores, etc. El otro tema que también interesa es qué escalas de medición usar para determinadas variables. En términos generales, uno puede preferir usar, si es posible, las escalas de medición más altas, escalas de razón, por ejemplo, porque eso le permitiría hacer análisis más complejos, más sofisticados, que si solo tuviéramos variables nominales u ordinales. Bueno, también tendríamos que definir cómo vamos a construir la base de datos que va a contener mis datos. Y una vez que identifiqué cuáles son las variables, cómo las vamos a medir, viene el proceso de análisis de datos. Ahí tenemos que determinar qué tipo de análisis quiero. Y esos tipos de análisis
van a depender básicamente de dos cosas. Van a depender de los objetivos de la investigación y van a depender del tipo de escala de medición con el que medimos las variables. Entonces, a veces nos interesa un análisis exploratorio. Por ejemplo, hace 2 años, la gente estaba muy preocupada de hacer estudios exploratorios sobre el COVID. No sabíamos nada, o sabíamos poco sobre el COVID e interesaba determinar cuáles eran los síntomas más importantes, si había efecto del uso de la mascarilla o no, etc. Otras veces nos interesa solo análisis descriptivo, ¿sí? Caracterizar una población. Y otras veces nos interesa hacer inferencia, es decir, a partir de una muestra, generalizar los resultados a la población de donde tomé la muestra. Dependiendo de qué es lo que pretendo y del tipo de datos que tengo, podría hacer distintos tipos de análisis. Entonces, en esa etapa de análisis, tengo que determinar, en función de mis objetivos y del tipo de datos, cuáles serán los análisis apropiados. Y una vez que tengo los análisis, ¿qué tengo que hacer con ellos? Pues tengo que interpretarlos, interpretar los resultados y decidir cómo presento esos resultados en forma textual, en forma tabular, en forma gráfica, en forma de modelos matemáticos, por ejemplo, etc. Vean que hemos venido desde la definición de la unidad de estudio hasta la divulgación de resultados. Y en todas esas fases, en todas esas partes, hemos usado, hemos involucrado la estadística. Desde el punto de vista estadístico, ¿qué tipos de estudios estadísticos tenemos? Bueno, los podemos dividir en 3 grandes grupos. Estudios observacionales. Un estudio observacional, como su nombre lo indica, es donde el investigador quiere observar, quiere medir en las condiciones más neutras posibles. ¿Qué quiero decir con esto? Con la menor interacción del investigador con las unidades de estudio. ¿De acuerdo? Por ejemplo, en fauna silvestre, los que estudian la fauna silvestre, muchas veces están interesados en ver el comportamiento de los animales en condiciones naturales. Y entonces, por ejemplo, instalan escondites en los árboles, desde los cuales puedan observar cómo se comportan los animales silvestres, sin la intervención humana. Es decir, lo que nos interesaría en un estudio observacional es hacer mediciones, realizar observaciones de las unidades de estudio en su condición natural. Uno puede definir los criterios de inclusión y exclusión de las unidades de estudio. A veces es posible hacer algún proceso de aleatorización. Y al final lo que va a hacer es generalizar a la población los resultados que obtuvo con una pequeña cantidad, con una muestra de unidades de estudio de animales en ese caso. ¿De acuerdo? Este tipo de estudios observacionales también se hacen en las personas. Por ejemplo, en las técnicas de marketing se hacen estudios sobre el comportamiento de los compradores en un supermercado. Por eso es que los que venden productos al supermercado
Les interesa, por ejemplo, que sus productos se presenten en la cabecera de la góndola. Cuando usted entra al supermercado, la gente o los que venden productos en el supermercado preferirían que sus productos estuvieran exhibidos en la cabecera de la góndola, en la parte inicial de la góndola. ¿De acuerdo? O que estén a la altura, ni muy alta ni muy baja, sino que estén más o menos a la altura de la vista del comprador. ¿Por qué? Porque han encontrado que hay efecto de la posición del producto sobre la compra. Hay otros estudios, digamos, que se usan mucho en ciertas áreas de la ciencia, que serían los estudios experimentales. Son estudios en donde uno selecciona arbitrariamente las unidades de estudio y le aplica a cada unidad de estudio de forma aleatoria un tratamiento. Y a partir de ahí generaliza a otras unidades de estudios, a una población de unidades de estudios similares a las que usó en el estudio experimental. Y después hay otro tipo de estudios que son los estudios muestrales, en donde se puede seleccionar aleatoriamente o no algunas unidades de estudio. Y después se generaliza la población. Un caso muy común es medir la intención de voto. La intención de voto se mide en 2,000 o 3,000 electores y luego se generaliza a toda la población. Se selecciona con ciertos criterios 2,000 o 3,000 individuos que reúnan los criterios de inclusión para ser considerados en el estudio y luego generalizamos los resultados a la población. Ok. Vean que un estudio observacional, como decía antes, se pretende estudiar características de una situación tal como se produce naturalmente sin intervención externa. Se considera un conjunto de casos, no se realiza muestreo y pueden ser uno o varios grupos. Por ejemplo, nos podría interesar cuál es el comportamiento característico de pacientes de cierta enfermedad mental. O como les decía, en el marketing interesa ver cuál es el comportamiento de compra de usuarios en un supermercado. En un estudio experimental se controlan las condiciones de investigación. Por ejemplo, si yo voy a hacer un estudio en ratones, por ejemplo, me interesa, suponga que quiero hacer un estudio sobre el crecimiento de ratones que reciben distintos tratamientos. Esos tratamientos serían distintas dietas. Entonces, ¿cómo se hace un estudio de esos? ¿Cómo se puede hacer? Pues, por un lado, yo controlo las condiciones de investigación. ¿Qué significa eso? Que tengo ratones del mismo sexo, de la misma edad, de la misma línea genética, si es posible. Es decir, que se parezcan mucho entre sí los ratones. Y los tengo en condiciones lo más homogéneas posibles. La misma temperatura, la misma humedad, atendidos por el mismo personal, etc. Todo, excepto los tratamientos, procuramos que sean similares. ¿De acuerdo? Entonces, en un estudio experimental tenemos control de las condiciones de investigación.
y se manipulan algunas variables. En este estudio, por ejemplo, ¿qué es lo que manipulamos? Manipulamos las dietas. Le damos a cierto grupo de animales la dieta a cierto grupo de animales, la dieta B y la dieta C. Usualmente, los animales que reciben cada dieta se seleccionan de forma aleatoria. ¿De acuerdo? Eso es un estudio experimental. Bueno, dependiendo del ensayo, los pacientes en un ensayo clínico pueden ser estudiados en un estudio experimental. O en agricultura se le ponen distintos tipos de fertilizante a distintas parcelas para comparar el efecto del fertilizante sobre la producción. Ok. Y un estudio muestreo, pretendemos estudiar una población a partir de una parte de la misma población. Se realiza una selección que puede ser aleatoria o no, aunque es preferible que sea aleatoria, de las unidades de estudio, y podemos tener varios grupos, hombres y mujeres, distintos grupos de edad, cosas así. Ok. Y el análisis estadístico, ¿qué es lo que pretende? Bueno, a veces lo que queremos es describir un conjunto de individuos o de objetos. Para eso, para describir, podemos usar gráficos, podemos usar tablas o cuadros, podemos usar promedios, varianzas, cosas de esas, o podemos utilizar ecuaciones, modelos estadísticos. Esas son herramientas que podemos usar para describir una muestra. Otras veces nos interesa estimar parámetros, estimar características de una población. ¿Cuál es la intención de votos en los 3,5 millones de electores? Tomamos una muestra y a partir de esa muestra estimamos cuál será la intención de voto en la población. Esa estimación puede ser para un valor o con un intervalo de confianza. Y ahí podemos usar también modelos estadísticos para estimar parámetros. Otras veces nos interesa predecir. ¿De acuerdo? Ya sea observaciones o promedios. Yo, por ejemplo, trabajé hace unos años en un programa que quería estimar cuántos kilos de carne producía un bovino, una vaca o un novillo, cuántos kilos de carne comercializable producía y predecirla a partir de medidas más simples, medidas de peso, medidas longitudinales, desarrollo muscular, etc. ¿De acuerdo? Para eso se desarrollan modelos estadísticos, ecuaciones. Por ejemplo, ¿por qué usamos la hemoglobina glicosilada? Pues para predecir cuál fue el nivel de glicemia en los últimos 90 días en un paciente. ¿De acuerdo? Estimar la glicemia glicosilada no, le permite al especialista determinar cuál fue el nivel de glicemia que mantuvo el paciente en los últimos 90 días. Ok. Y desde el punto de vista de los objetivos del estudio estadístico, podemos hacer estudios exploratorios
estudios confirmatorios o estudios de seguimiento. Un estudio exploratorio se da cuando se conoce poco del problema y entonces interesa una primera descripción del problema en términos de variables. Estos estudios exploratorios suelen ser más pequeños, menos precisos, pero lo que interesa es conocer algo bastante desconocido. Un estudio confirmatorio es un estudio, digamos, más robusto, en donde lo que queremos confirmar, la relación entre dos variables o la diferencia entre dos tratamientos, ese tipo de cosas. Y a veces interesa hacer estudios de seguimiento, es decir, se toma un grupo de pacientes y se les da seguimiento a lo largo de un periodo de tiempo a ver cómo evoluciona a lo largo del tiempo cierto padecimiento. Bueno, y ya hablamos de tipos de datos. Tenemos discretos o categóricos, los conteos, por ejemplo, o variables nominales, en donde hacemos conteos, o en variables ordinales. Y tenemos datos continuos y cuantitativos que pueden estar medidos en escala de intervalo o de razón. Entonces, ¿cuál es el papel de la estadística en la investigación científica, en el quehacer científico? Esto es lo que tendríamos que recordar, que la estadística se integra, interviene en todas las fases del proceso de investigación, desde el diseño hasta la divulgación de los resultados. El énfasis en cuándo usar una técnica, cómo usarla y cómo interpretar los resultados, produce si se usan las adecuadas, una comprensión y buena actitud para usarla. Vean que la metodología estadística no mejora la pertinencia ni la justificación de una investigación. Es decir, si voy a hacer una investigación, esta investigación será pertinente o será justificada en términos clínicos o biológicos. El papel de la estadística es contribuir a la fortaleza metodológica y a extraer la mayor cantidad y calidad de información posible. Bueno, no todos piensan bien de la estadística. Mark Twain, un célebre escritor norteamericano, decía esta frase: hay mentiras, grandes mentiras y estadísticas. Para que vean que no todos están de acuerdo con el papel de la estadística. ¿De acuerdo? Bien. Vamos entonces a terminar esta grabación y empezar con el siguiente tema que todavía nos queda un rato. Voy a detener la grabación.